Muy buenos días, amigos y amigas, televidentas y televidentos. Otra vez aquí su servidor Jorge Borges, gustoso de volver a platicar con ustedes, platicarles mis ideas, que espero que les sigan interesando. Bien, miren, hoy es día 1 de octubre, es el Día Nacional de China. Voy a platicar entonces de este nuevo factor que hay en la realidad política mundial, ¿verdad? Hace 40, 50 años no era tomado en cuenta la presencia de China, más que como un factor estratégico a largo plazo, no presente, y por lo que había desatado las noticias de la Revolución Cultural, ¿verdad? Que se prestaba mucho a chacoteo más que a tomarse en serio, pero porque así llegaban las noticias acá. No es porque fuera algo de chacotearse, sino porque pues, venían en el lenguaje de los chinos, que es muy lejano al nuestro, ¿verdad? Al cotidiano nuestro. Entonces, bueno, se tenía eso, pero ahora es una, una realidad que China es parte central del escenario mundial. ¿Ya? En una época prácticamente en la posguerra, pues el único país que era parte central era Estados Unidos, luego fue emergiendo poco a poco Europa, pero esto no existía. Bueno, existía la Unión Soviética como peligro, pero no como peligro de una confrontación bélica, pero no como algo que fuera presente en la cotidianidad. Tengo aquí pues un teléfono hecho en China, uso un reloj hecho en China, en fin, todo eso que conocemos. Miren, entonces quiero dedicar algunos videos a hablar de China, ¿verdad? Porque es algo que hay que aquilatar muy bien y quizás tomar algún ejemplo, si se puede, de cómo le han hecho ellos. Yo creo que es algo bastante lejano a nosotros, pero vale la pena para darse cuenta que existen diferentes estrategias de desarrollo, ¿verdad? Y que no solamente las que proponen por ahí algunos organismos, ¿verdad? Financieros de carácter internacional, son muy cerrados en sus propuestas. Esto cambió todo, ¿verdad? La, el emerger de China cambió el escenario mundial. Es un factor central actualmente de ese escenario mundial. Es quizás la primera economía del mundo si se toma en cuenta el valor de la producción china tomando en cuenta el poder adquisitivo en su moneda de ellos, ¿verdad? Entonces, probablemente sea la primera potencia mundial. Pero bueno, hay diferentes contabilidades y sería eh, eh, difícil, sobre todo para mí, que estas son cosas de expertos y yo nomás tengo noticias de eso, nada más. Bien, miren, vamos a ver. Es un país de una gran extensión territorial. Son cerca de 10 millones de kilómetros cuadrados. O sea, 5 veces la extensión territorial de México. Es un país muy grande. Tengo entendido que es el tercer o cuarto país en extensión en el mundo. Y Unión Soviética, perdón, Rusia, Canadá, ya ahí se irían Estados Unidos y China, según se considera o no Alaska como parte del macizo eh, territorial de Estados Unidos, pero son cosas menores. Es un territorio muy grande y además es un territorio eh, con, un territorio muy feraz. Se encuentra a una latitud de treinta y tantos, entre 35, 34 y 40 grados de latitud norte. Esto le da, ¿qué le da? Le da suelos que se formaron en frío, que por lo tanto esos suelos fríos son muy feraces en la producción de alimentos.
de tal manera que China es el primer productor de trigo, el primer productor de maíz y el primer productor de arroz. Es algo muy significativo tener una base agrícola de esa naturaleza. Tener esa base agrícola le da una base a todo el resto del desarrollo, ¿verdad? Esto tiene China. Bueno, ¿qué otra cosa nos pasa con respecto a qué nos pasa de que qué debemos tomar en cuenta respecto a China? Bueno, ese territorio muy grande, es un continente. ¿A qué me refiero? Igual que lo es la India, igual que es América del Norte o lo es América del Sur, es una serie no solamente que se ve distinguido en el mapa mundial, es el caso de África, de América del Sur o de América del Norte, son continentes que viendo el mapa mundial se ve que hay casi aislado del resto, ¿verdad? Entonces, pero a lo que me refiero es aún tomar en cuenta esto desde una perspectiva histórica y social, ¿verdad? Tiene China fronteras muy definidas, el océano, el sur bastante definido, tiene el Tíbet y el Himalaya, y el noroeste es una zona de estepas no muy productivas, y el norte-norte, pues ya cerca de Mongolia, pues es un desierto, ¿verdad? Sin embargo, el resto del territorio es un territorio montañoso en algunas zonas, pero cruzado por dos ríos fabulosos, el río Amarillo y el Yangtze-Kiang. Ambos son unos ríos caudalosísimos, con unas cuencas. Sumando las cuencas de ambos ríos, tenemos una superficie semejante a la de la cuenca del río Mississippi-Missouri, que le da la riqueza, esa gran riqueza a Estados Unidos, esa gran riqueza agrícola, ¿verdad? Entonces tenemos algo muy significativo en la existencia de esos ríos. De hecho, alrededor del río Amarillo empezó la civilización china, que tiene como 4.000 años, ¿verdad? 2.000 años antes de Cristo y estos 2.000 de después de Cristo, ¿verdad? China tiene así, bueno, es de esperarse, es de suponerse que antes empezó a poblarse una región tan feraz en lo agrícola, empezó a haber población sedentaria, pero ninguna gran ciudad. Y eso empezó a darse en las riberas del río Amarillo, que está más al norte, y poco después en las riberas del río Yangtze-Kiang, que está más al sur. Entonces, eh, corren más o menos, digamos, de oeste hacia el este, curveándose desde luego, como debe ser, ¿no? Ningún río es así derecho, ¿verdad? Salvo los del Valle de México, que son artificiales, ¿verdad? O eran, ya no están entubados. Bueno, miren, tenemos esa realidad, tenemos además 4.000 años de historia, desde que empezaron a fundarse ciudades en las riberas del Río Amarillo, 4.000 años de historia que los expertos lo tendrán muy estudiado, es una serie de reinos que primero guerrean, luego algunos se impone a otros y entonces forma una organización imperial, luego otra provincia interviene, una cosa muy inestable, ¿verdad? En 1.000 años, digamos, antes del año 3.000, no, antes del año 1.000 antes de Cristo, del año 2000 antes de Cristo al año 1000, pues una situación muy confusa de preponderancias de unos y otros. Y hacia el año cero, ¿verdad? Empieza ya desde 500 años antes de Cristo hasta antes de nuestra era, hasta el año cero, ¿verdad? Hasta la época cristiana, se tiene una situación de que empieza a conectarse con Europa, ¿verdad? Las llamadas rutas de la seda y de la porcelana,
habían sido establecidas desde antes eh, por los europeos y los egipcios y los mesopotámicos. Había una ruta de caravanas hacia allá. La ruta de las caravanas, luego de revés es la ruta de la seda y de la porcelana y de las especias, ¿no? Empieza poco a poco a haber una enorme relación con Occidente, ¿no? Esto finalmente permite hacia esa época formar un imperio, ¿verdad? Ya hacia el año, ¿qué será? Hacia el año 1000 de nuestra era, pues ya es muy claro que hay un Genghis Khan, un Kublai Khan y otros grandes emperadores mongoles que ya son emperadores también de China y le dan una cierta unidad y también pues interfieren en Occidente. Vaya, básicamente crean una serie de estados a lo largo de lo que ahora sería Kazajstán, Uzbekistán, Turquestán, todos terminan en tan, debe ser algo que signifique Pakistán, Afganistán, que significa algo en el idioma. Entonces tenemos eso y una época ya de la Edad Moderna muy inestable de China. La Edad Moderna, es decir, del descubrimiento de América para acá hay una época muy inestable, pero y terriblemente mala en lo que se refiere al siglo XIX, en donde sufre agresiones europeas de, de, de todo tipo de países, entre ellos el único narcoestado que ha habido en toda la historia del mundo, el único narcoestado que se le puede llamar así porque ha participado en respaldar el tráfico de drogas, el tráfico del opio. Ese narcoestado se llama la Gran Bretaña, ¿verdad? El gobierno de su graciosa majestad, la reina Victoria, fue un auténtico narcoestado, obligó a China a permitir el, el comercio del opio, ¿verdad? El ingreso del opio, que los ingleses le llevaban desde Afganistán, desde esa zona, lo llevaban para allá. De la India, Pakistán, Afganistán, lo llevaban para allá. Entonces, eso se vio víctima de la agresión de un narcoestado y fue una época sumamente confusa en cuanto a poder político y capacidad de organización. Llega así al siglo XX y ahí empieza la organización de China tal como, como un gran país con una personalidad propia y con una organización propia. Empieza esa época para China. Todavía medio confusa, pero no tanto. Hay gobiernos muy centralizados que emprenden acciones hacia el futuro. Sun Yat-sen, Chiang Kai-shek, pero finalmente esto se logra con la revolución china, la guerra civil china, que duró 29 años y culminó el año 1949, el 1 de octubre, con el triunfo del ejército comunista, ¿verdad? El ejército comunista de Mao Zedong logra el triunfo, una fecha como hoy, y eso le da una unidad y una visión de largo plazo de la cual será muy interesante hablar. Y eso lo dejaremos para la próxima sesión. Muchísimas gracias.